La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Por otra parte, la palabra se utiliza para definir al periodo histórico que se inicia con la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. Es importante aclarar que pese a ciertos conceptos que se encuentran implicados en la historia, son absolutamente diferentes a ella y no deben confundirse entre sí. Estos son la historiografía, que abarca los procedimientos y las técnicas que permiten realizar una descripción de un hecho ya sucedido, y la historiología, destinada a explicar cómo sucedieron los acontecimientos históricos, y la historia en sí misma, o sea, los hechos que realmente tuvieron lugar. En estos tres conceptos, historia, historiografía e historiología, encontramos a los sucesos pasados, a la ciencia que se dedica a analizarlos y a la epistemología correspondiente. Los fenómenos que analiza la historia pueden ser de tipo económico, político, social, artístico, cultural o religioso, y se diferencian entre sí por ser de corta, media o larga duración. Los de corta duración son hechos puntuales, llamados también acontecimientos, que se producen en unas horas o días, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas. Se considera un fenómeno de media duración los que son coyunturales y se desarrollan en un periodo de pocos años, como la Primera Internacional. Por último, los de larga duración son los estructurales y su desarrollo pueden durar hasta siglos. Tal es el caso del conflicto entre Palestina e Israel. Como en las ciencias sociales, las cosas no se muestran de una forma determinada, a causa de una falta de comprobación solo posible en las ciencias exactas. Los fenómenos de la historia pueden analizarse desde múltiples perspectivas y mostrar incluso hechos contradictorios entre sí. Y así como en la historia no pueden analizar el pasado de forma determinista, tampoco pueden predecir el futuro de la humanidad a partir de datos empíricos. Con todo esto podemos decir que para realizar un análisis histórico debe tenerse en cuenta la libertad de cada individuo dentro del grupo social que se estudia. La historia se basa en otras ciencias para su estudio. Con la geografía se relaciona porque para poder saber de los hechos históricos es necesario tener una ubicación en el espacio y el tiempo. Además, nos puede ayudar a ubicar ciertos territorios de lo que fueron culturas antiguas y ciudades que ahora no existen. La economía, esta materia tiene que ver con la historia, porque estudiando la economía de la sociedad de ahora y comprobándolas con la economía de otras épocas, se puede conocer las causas de los movimientos o hechos históricos que ocurrieron en el pasado. Con la cronología, es la ciencia que tiene como objeto ordenar los acontecimientos y las fechas y ayuda a la historia dándonos una ubicación en el tiempo. La antropología es la ciencia que estudia al hombre en los aspectos físicos y sociales, y también es útil en la historia ya que nos proporciona información acerca de cómo eran las sociedades de la antigüedad y cómo era la gente físicamente. Eso nos sirve para poder comprender nuestro presente. Con la arqueología es la ciencia que estudia los restos de los huesos u objetos de las civilizaciones pasadas, lo que nos ayuda a conocer cómo eran las personas, sus ritos, etc. Por eso es importante para la historia. También la historia se basa en fuentes primarias y secundarias para su estudio. Por ejemplo, las fuentes primarias son los monumentos, restos humanos, utensilios, testimonios orales, obras literarias, tratados, documentos, monedas. Y las secundarias pueden ser libros de historia, biografías, tratados de artes y estudios arqueológicos. Las fuentes se clasifican según su forma, puede ser iconográficas, escritas, materiales u orales. En los métodos de interpretación histórica, el hombre desde sus comienzos ha tenido la necesidad de registrar sus logros y adelantos científicos, y así se ha construido la historia universal. En el desarrollo de esta investigación se muestran los diferentes modos de producción que el ser humano ha creado para poder interpretar a la historia. El conocimiento histórico es indirecto, depende de la información que el investigador
investigador obtiene de las fuentes históricas, las cuales son en términos generales todas las huellas dejadas por la actividad humana a través del tiempo, pues todo aquello que permite reconstruir acontecimientos y formas de vida del pasado es considerado fuente histórica. Al paso del tiempo se fueron creando diferentes tipos de interpretación histórica, como historicismo, positivismo, materialismo histórico y la escuela de los anales. Historicismo. La historia da origen a una rica problemática que se despliega en múltiples cuestiones. En primer lugar, debemos distinguir dos aspectos: la historia como realidad y la historia como ciencia. La historia como realidad consiste en un conjunto de acciones humanas realizadas sucesivamente en el tiempo y de sus resultados relacionados entre sí. La historia como ciencia es el estudio crítico y la narración ordenada de sus acontecimientos. La historia es un resultado en el que se conjugan todas las modalidades que revisten la realidad, la unidad y la diversidad, la necesidad y la libertad, el determinismo y la contingencia, la fijeza de leyes universales con la movilidad de los acontecimientos particulares, sujetos a múltiples circunstancias, variables e impredecibles, que influyen en el curso de los sucesos. Positivismo consiste en no admitir como válidos científicamente otros conocimientos, sino los que proceden de la experiencia, rechazando, por tanto, toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. El hecho es la única realidad científica y la experiencia y la inducción, los métodos exclusivos de la ciencia. Por su lado negativo, el positivismo es negación de todo ideal, de los principios absolutos y necesarios de la razón, es decir, de la metafísica. El positivismo es una mutilación de la inteligencia humana que hace posible no solo la metafísica, sino la ciencia misma. Esta, sin los principios ideales, queda reducida a una nomenclatura de hechos, y la ciencia es una colección de experiencias, sino la idea general, la ley que interpreta la experiencia y la traspasa, considerando como sistema religioso el positivismo. Es el culto de la humanidad como ser total y simple o singular. Materialismo histórico. El materialismo es una doctrina según la cual todo lo que existe no está determinado y se explica por algo superior y previo a lo experimentable y aprendible empíricamente, sino que está determinado en su ser solo por algo material y en su comportamiento solo por la casualidad eficiente. La materia es entendida como sustancia originaria, único y fundamento existencial del mundo. El materialismo rechaza todo dualismo de materia y espíritu y lleva a la negación de Dios. La materia no ha sido creada, es eterna e infinita. Su causa hay que buscarla en ella misma. Es importante destacar que en ningún momento Marx se refirió a su teoría como materialismo histórico y que jamás hace la distinción de este con el materialismo dialéctico. Esta separación resulta de suma importancia para ciertas corrientes del marxismo actual, que atribuyen a esa separación dicotómica a las teorías propias de la epistemología, de la Academia de Ciencias de la URSS, por tanto políticamente identificables con el estalinismo. De esta óptica, tal dicotomía sería forzada, ya que además de los presupuestos epistemológicos de la ontología materialista soviética, conlleva una visión fragmentaria que niega lo que para una escuela de filósofos marxistas es lo fundamental en la teoría de Marx, a saber que es una visión totalizadora de la historia mediada por las praxis humanas cuya única ortodoxia corresponde a ser una teoría consciente en su carácter revolutivo y de clase. Escuela de los Anales. La Escuela de los Anales se formó en Francia a partir de la publicación de la revista Anales de Historia Económica y Social en 1929. Su modelo histórico supone un giro copernicario en la historiografía. Los fundadores de la revista fueron Marc Bloch y Lucien Febvre. La Escuela de los Anales ataca los fundamentos de la escuela positiva y tiene un claro compromiso social. No es una escuela marxista, aunque se utiliza el materialismo histórico, con el tiempo esta influencia se hace más débil. En 1946 la revista se llamará Anales, Economía, Sociedades, Civilizaciones, todo en plural, porque los hechos se enlazan y forman las civilizaciones, que no son las de las Tonive, pero además la Escuela de los Anales tiene claras influencias de la geografía y sociología. La Escuela de los Anales tratará de comprender y explicar el pasado de cada pueblo de todas sus dimensiones
cómo ocurrió lo que ocurrió y por qué, para lo que utilizarán todas las ciencias auxiliares que les sirvan de su tarea. De esta manera rompen el estrecho margen de la La historia se divide en 4 grandes épocas: la prehistoria, edad antigua, edad media, edad contemporánea y edad moderna. La prehistoria es la época en la que sabemos que hubo hombres en la Tierra por los restos que nos dejaron. No tenemos constancia escrita del paso de estas gentes. Todo lo que sabemos de ellos lo hemos deducido por los restos encontrados. La Edad Antigua se inicia con la aparición de la escritura y llega hasta la caída del Imperio Romano a manos de los bárbaros. La Edad Media, periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV. Y la Edad Contemporánea, la edad es el periodo específico actual de la historia del mundo occidental. La Edad Moderna, a pesar de su corta duración, fue la más sorprendente y brillante en lo que concierne al adelanto material e intelectual. Las características de la Edad Moderna son el sentido antropocéntrico de la vida, el carácter individualista del hombre moderno, el encubrimiento de las monarquías absolutistas y el progreso artístico, literario y científico. Esbozo de las revoluciones burguesas. Antiguo régimen. Por antiguo régimen entendemos el sistema económico, político y social existente durante la Edad Moderna en la Europa occidental. Este sistema estuvo compuesto por 3 elementos principales: el absolutismo, el mercantilismo y la sociedad estamental. El primer estado es el clero, los miembros de la Iglesia. El segundo estado es la nobleza y el tercer estado, o estado llano, se compone por campesinos. Revolución Francesa. El fin del antiguo régimen ocurre en el momento en el cual la burguesía francesa inicia su proceso revolucionario en 1789, motivo por el cual se considera que con este proceso histórico termina la Edad Moderna e inicia la Edad Contemporánea. La Revolución Francesa se inició, no pretendía terminar con la monarquía absoluta, sino solo pretendía permitir que la burguesía tuviera participación en el gobierno. Independencia de las 13 colonias. La colonización de Norteamérica inició en el siglo XVII. A lo largo de esa centuria y durante la primera mitad del siglo XVIII, sus pobladores gozaron de gran libertad política, representada en las asambleas de colonos, las cuales permitían intervenir en las decisiones del gobierno que les afectaban. Esta situación permitió que durante este lapso de tiempo los colonos lograran un gran desarrollo económico con base en la cultura provincial. Para la segunda mitad del siglo XVIII, el progreso económico de las colonias inglesas fue detenido por el despotismo cultural del rey Jorge III de Inglaterra, sobre todo a partir de la Guerra de los 7 años, pues este buscó limitar la libertad de las colonias para conseguir una mejor explotación de la riqueza colonial. Algunas de las leyes que buscaban limitar las libertades de los pobladores de las 13 colonias son las siguientes. Ley de acuartelamiento, por la cual se impuso la obligación de dar hospedaje a los soldados venidos de Inglaterra. La ley de la melaza, impedía la producción de azúcar en las colonias. Ley del timbre, obligaba a los colonos a usar papel sellado, que era monopolio de la colonia para todo documento legal, panfleto o periódico. Leyes de impuestos a productos importados como vidrio, papel, plomo y té. La Revolución de Independencia de Estados Unidos es una revolución burguesa. En esta, las clases altas y medias dedicadas principalmente al comercio exterior buscaron terminar con el sistema de proteccionista de la monarquía inglesa que limitaba su libertad de comerciar, pues para poder realizar esta actividad requería el pago de numerosos impuestos o aranceles.